Gracias por seguir en sintonía de Aliento Visión. Ahora nos acompaña el pastor Gabriel Salguero de la Iglesia del Calvario de Orlando, Florida. Pero veamos en un minuto quién es Gabriel Salguero. Gabriel Salguero ha ministrado en Europa, América Latina y África. Tiene un PhD en el Seminario Teológico de la ciudad de Nueva York. Es presidente de la Coalición Nacional de Latinos Evangélicos, una organización que alberga al menos a 3.000 iglesias evangélicas en todo Estados Unidos. Además, participó en la Convención Nacional Demócrata en el 2016, haciendo un pedido de oración en la apertura. Ladies and gentlemen, please welcome Reverend Dr. Gabriel Salguero, pastor of the Iglesia El Calvario. Vamos a orar. Oh, mi querido Dios, venimos a ti esta noche porque reconocemos que te necesitamos desesperadamente. Cada uno de nosotros, demócratas, republicanos e independientes, nosotros sabemos que dependemos de ti. Pastor Salguero, ¿cree usted que Puerto Rico debería seguir siendo un estado libre asociado como lo ha sido desde 1952? Bueno, gracias primero. Siempre un placer estar con Este es el Día y todos los televidentes y los videovidentes. La historia de Puerto Rico es muy compleja. Desde la guerra hispanoamericana, donde Estados Unidos conquistó o derrotó a España, Puerto Rico llegó a ser propiedad y colonia de los Estados Unidos y luego estableció ese estatus de ELA, Estado Libre Asociado, con gobernadores como Luis Muñoz Marín y otros. Mire, yo pienso que lo que se debe respetar es la autodeterminación del pueblo puertorriqueño. Que si el pueblo puertorriqueño decide por voto, por plebiscito, ser Estado, debe hacerlo. Pero si decide mantener su estatus de Estado Libre Asociado, debe hacerlo. Yo creo que la voz del pueblo, la autodeterminación del pueblo puertorriqueño es la que debe determinar el futuro, no la opinión de un pastor o un político, sino la voluntad del pueblo. ¿Cree usted entonces que Puerto Rico debe de convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos de América? Como acabo de decir, no, eso yo creo que debe llevarse al pueblo, de la votación del pueblo. Cada estatus, ya sea el ELA, lo que en inglés se llama el Commonwealth de Puerto Rico, que hay otros, las Islas Vírgenes, Guam, otros países o otras islas que tienen ese estatus con Puerto Rico, tiene sus pros y sus contras. Si Puerto Rico decide en un plebiscito, una votación en las urnas electorales, ser Estado, tiene que llevar las responsabilidades y deberes y también los privilegios del Estado, que pagar impuestos, un sinnúmero de cosas que vienen, también pueden determinar el presidente de los Estados Unidos. Ahora no solo los puertorriqueños votarían en las primarias, si son estados pueden votar en las elecciones generales de los Estados Unidos. De otra forma, si mantienen el estatus presente, para muchas personas eso es un sentir ambiguo, porque dicen, no, somos gobernados desde Washington, D.C., pero no tenemos la voz y el voto que debemos terminar. Cada estatus tiene sus pros y sus contras, y el pueblo puertorriqueño y el gobierno puertorriqueño debe de medir los pros y los contras de sus estatus y así decidir para lo que sea beneficioso para la mayor cantidad de puertorriqueños, no solo de que vive en la diáspora puertorriqueña, sino en la isla, que estamos viendo una gran diáspora por la crisis económica de Puerto Rico. ¿Cuál cree usted, Pastor Salguero, que es la solución para el difícil déficit que está pasando la isla de Puerto Rico, buscando la mayor reestructuración de su historia? Lo primero es que les voy a todos los que están escuchando, les voy a referir el trabajo de la organización cristiana llamado Jubilee, que viene de la teología de jubileo, que está negociando desde una perspectiva cristiana, y hemos oído las declaraciones de los líderes puertorriqueños cristianos, del arzobispo católico de Puerto Rico, que necesitamos
obviamente una reestructuración de la deuda. Habían lo que se llama en inglés predatory lending, habían unos préstamos que hacían empresas que deben de ser reestructurados, que dicho sea de paso, Puerto Rico no es el primero ni el último de reestructurar deuda. Hemos visto esto en estados como California, en ciudades como Detroit. Entonces hay un precedente para la estructuración de deuda, que a veces usaban la isla como presa con altos índices de préstamos, de interés sobre préstamos. Primero hay que reestructurar la deuda en una forma justa, que no sea reestructurada en las espaldas del trabajador o el pobre. Segundo, hay que reestructurar las finanzas. Yo sé que hay una junta allí y el pueblo tiene variedad de opiniones sobre la junta fiscal, pero yo creo en la autodeterminación del gobierno puertorriqueño y que ellos determinen cómo van a reestructurar estas deudas, como otras ciudades y otros estados han hecho, a fin de que no sean las espaldas del trabajador, la trabajadora o el pobre. ¿Los plebiscitos que se han hecho, cree usted que han servido? ¿Se ha logrado algo? Mire, yo creo que el plebiscito es importante porque le da voz al pueblo puertorriqueño, pero yo creo que hay otro nivel de voz que se necesita en Washington, D.C. En mi trabajo en NALEC, yo he testificado frente al Senado, frente al Congreso, he hablado con la Casa Blanca. ¿Qué pasa después del plebiscito? ¿Se oye la voz del pueblo puertorriqueño en el Congreso de los Estados Unidos? Yo sé que hay un residente comisionador, hay otras personas, pero ¿cómo podemos asegurarnos que la voz, la de democracia, la voz democrática del pueblo puertorriqueño, más de 3 millones de ellos, muchos de ellos ahora en una diáspora en Houston, Texas, y en Orlando, Florida, y en Nueva York, se oiga? Porque si seguimos de plebiscito en plebiscito, pero no tiene impacto e influencia en el Congreso de los Estados Unidos, que tiene en estos momentos la autoridad para determinar el futuro de Puerto Rico, estamos en realidad estancados con levantar nuestra voz, pero sin efectividad y acción sobre ese pensamiento. Usted es el presidente de la Coalición Latina Evangélica. ¿En qué especialmente están trabajando, aparte del tema evangélico? La Coalición Nacional de Latinos Evangélicos tiene como fin ser una voz representativa de latinos evangélicos y pentecostales en los Estados Unidos y el Caribe, en las áreas de gobierno, de política y de cultura. En los últimos años nos hemos enfocado en varios temas. Puerto Rico, nosotros escribimos una carta a la Junta Fiscal de Puerto Rico junto con Jubilee USA en la inmigración, en la reforma inmigratoria. Ahora mismo hay un pastor de las Asambleas de Dios que ha sido detenido, el pastor Noé Carias, y nosotros, NALEC, hemos escrito una carta de apoyo junto con su superintendente de Asamblea de Dios en California, doctor Sergio Navarrete, diciendo que necesitamos una reforma inmigratoria que no se enfoque en detener y deportar padres y madres de familia y separación de familia. Nos hemos enfocado en la reforma inmigratoria humanitaria y comprensiva. También nos hemos enfocado en proteger programas antipobreza. Nosotros sabemos que Estados Unidos tiene 54 millones de latinos. 54 millones de latinos. Seríamos la tercera nación de mayor población latina en el mundo. Sobrepasa a Paraguay, a Uruguay, a Venezuela en Estados Unidos. De ellos, 16 o 17% son evangélicos o pentecostales, que las cifras son 7 millones. Ya somos una voz mayor, pero no hemos consolidado esa voz. A veces la política y el gobierno para traer nuestra moral y nuestra ética. Y lo segundo, en la cultura. Nos hemos enfocado en influenciar a Hollywood y a la tele con programas de valores y de familia. Fuimos asesores en Son of God, participamos en la película Victor, en la miniserie A.T. y muchas otras películas con valores. ¿Cuál es el mensaje a la nación en la difícil situación, no solo que está pasando Puerto Rico, Pastor Salguero, sino en otras naciones, como por ejemplo en Venezuela? Bueno, desde mi corazón pastoral y desde nuestro rol profético, quiero decirle a la iglesia latina en los Estados Unidos y en Iberoamérica y Latinoamérica que ahora es tu tiempo. Este es el momento de Daniel y Esther, de ir a la casa del rey, al palacio del rey. Si perecemos, que perezcamos, pero con un mensaje contundente, tenaz y transformador.
Los gobiernos nos fallan, las instituciones nos fallan. La última esperanza para América Latina, Iberoamérica, el Caribe y los hispanos parlantes en los Estados Unidos es la iglesia, como dice el doctor Bill Hybels. Somos la esperanza, pero tenemos que ejercer nuestra función, nuestra autoridad, no tenerle miedo. Somos los Daniel, los José y las Esther de este momento para cambiar la sociedad, para transformar la sociedad y transformar la familia. Es nuestro momento, cree, no tengas miedo, créele a Dios, créele que es un momento profético para los 6 millones de latinos evangélicos en Estados Unidos y docenas de millones de evangélicos. Ahora mismo quiero también en particular enviarle amor a Venezuela. Sabemos que están pasando por una crisis, estamos orando por usted. La Iglesia Evangélica Pentecostal en Venezuela no está sola. Semanalmente en nuestra iglesia nosotros oramos por Venezuela. 400 venezolanos al mes llegan a la Florida. Nuestras puertas están abiertas para Venezuela. Y te diré, Venezuela, que Dios tendrá la última palabra. Estás en tu tiempo de crisis, pero el amanecer tuyo vendrá. Y la iglesia a nivel mundial está contigo, Venezuela, y te veremos levantarte como la luz de la aurora. Muchas gracias, Pastor Gabriel Salguero, por estar en Este es el Día. Siempre un privilegio. Bendiciones.